definitivamente tenía que descartarse un linfoma. ¿Qué nos dice que no es un linfoma? Primero, el infiltrado no es un infiltrado monoclonal. Significa que, gracias, Ya. no es un infiltrado que está compuesto exclusivamente por estas células linfóides, sino que también tenemos células inflamatorias. Segundo, hay folículos, encima folículos reactivos. Y tercero, hay granulomas. ¿Ya? Segundo, no es un carcinoma escamoso, porque el epitelio escamoso está conservado, no es maligno. Ya van a aprender más al respecto. Pero bueno, la historia de nuestro paciente piorano termina con que, uno, ya no iba a utilizar las boquillas, su trompeta, y dos, iba a dejar de tocar tanto la trompeta. 2 meses después de haber suspendido el uso de esas boquillas, el paciente tuvo una mejora notable. Su cuerpo logró contener la zona de invasión y se recuperó. Ya no sé qué está haciendo, está con unos chifres, de repente me equivoqué en su uniforme, me está con un asunto judicial. Siguiente chisme. Perdón, caso. Es los componentes del dolor. Ahora vamos con este casito. Este casito es un fragmento de la pared del colon de una paciente de 61 años que falleció en noviembre o diciembre del año pasado, que tenía antecedentes de neurofibromatosis tipo 1, pero que además tenía enfermedad inflamatoria intestinal. Lastimosamente la paciente tenía enfermedades crónicas y tumores también relacionados con la neurofibromatosis tipo 1, tenía neurofibromas, además de diverticulitis, etc. Y no soportó, ¿no? Falleció. Este caso es muy interesante y dejó muchas enseñanzas. Pero bueno, para ustedes es un ejemplo de un tipo de enfermedad autoinmune. Como sabemos, las enfermedades autoinmunes hay de diferentes tipos. Dentro de ellas tenemos las denominadas enfermedades inflamatorias intestinales, de las cuales las más representativas son el Crohn y la colitis ulcerativa. Entonces, las EIT se pueden dividir para su nivel en Crohn y colitis. La colitis ulcerativa afecta fundamentalmente a la región del colon, sigmoides, a la región del recto y a la región del ano. Puede afectar la válvula intestinal. Mientras que el Crohn afecta a cualquier parte del tracto gastrointestinal, lengua, esófago, estómago, yeyuno, ilio, colon derecho, apéndice, válvula ileocecal. Ninguna parte del tracto gastrointestinal se puede salvar del Crohn. Entonces, solo por su distribución anatómica uno puede realizar una diferencia acerca de qué entidades son. Tenemos un paciente con múltiples lesiones en ilio, echamos en colitis o en Crohn. Tenemos un paciente con lesiones actosas en la boca y úlceras en el duodeno. No. Tenemos un paciente con lesiones solo en la región rectal, colitis. Aunque también podría ser un Crohn, pero la localización exclusiva en el recto indica que podría ser una colitis. Hasta ahí estamos bien. Tanto la colitis ulcerativa como el Crohn comparten características histológicas. Por ejemplo, tienen tripitis severa, tienen accesos crípticos, tienen granulomas, tienen fibrosis, tienen pseudocólicos, etc. Pero hay algunas cosas que te pueden ayudar a diferenciar. Ojo, cuidado, que el diagnóstico de estas enfermedades se hace en base a la suma de varios scores. Es decir, el diagnóstico es un diagnóstico multi-especialidad. Tienes que hacer correlación clínica, laboratorial, genética, molecular, histológica, etc. Ya. De acuerdo a eso se asignan puntajes y te diagnostican si tienes o no. Definitivamente, el GOL podría ser tranquilamente solo la patología cuando tienes la pieza operatoria, como en este caso. No se puede hacer diagnóstico de broncocolitis solo con biopsia. El diagnóstico es
empieza operatorio. O sea, tienes un familiar o un amigo en el que se sospecha de Crohn, no se puede hacer el diagnóstico solo con una biopsia del colon. Se tendría que sacar todo el intestino. No lo hacen. Este tipo de enfermedades no se tratan de manera quirúrgica, se tratan de manera clínica. El problema con este tipo de patologías es que si se cronifica la inflamación, se puede formar, puede aparecer displasia y adenocarcia. Muchos pacientes son diagnosticados de Crohn cuando tienen 20 años, como ustedes, y a los 40, lastimosamente, se tiene que hacer una resección intestinal profiláctica. Así que, si tienes diarreíta, con sangre, dolor abdominal o guardapolvo blanco, tienes que ir al gastroenterólogo. ¿Ya? Cualquier síntoma, chicos, no debe ser pasado por alto. Cuiden su salud. Regresemos. Paciente también de unos 60 años, ya falleció, neurofibromatosis tipo 1. Se le hizo una resección de varios metros del yuno, se le hizo una resección del colon sigmoides. Lo que ven ahí es un fragmento de la pared del colon sigmoides, porque la paciente además tenía diverticulitis. Lo que tienen ahí es un diverticulitis. Miren, todo esto es la pared del colon. Esto es la muscular del colon, otra muscular del colon, la circunferencial externa, longitudinal externa. Luego tenemos la serosa del colon, esta sería la submucosa y esta es la mucosa. Notarán que aquí hay una solución de continuidad, una gran glándula que sobrepasa la muscular e invade tejidos blandos pericolónicos. Eso de ahí es un divertículo. Entonces, normalmente el contenido intestinal debería ubicarse en el úmero, pero en los pacientes con divertículos, el contenido logra filtrarse, las heces se abren paso a través de la pared. Normalmente, en el intestino, nosotros tenemos las denominadas placas de Mendel. Eso es normal. Pero aquí, lo que tendríamos es una colonización bacteriana que está cerca de las capas musculares y que por lo tanto predispone a la exposición de antígenos bacterianos. ¿Qué hace el sistema inmune ante tal situación? Lo primero es comenzar a movilizar recursos. Saca linfocitos del compartimento vascular y los va acumulando progresivamente. Los linfocitos comienzan a formar cúmulos cada vez más prominentes, hasta formar acumulaciones y terminar acumulándose y formar folículos. Eso que ven ahí es un gran folículo. En vez de ser una placa de Peyer, esto es un gran acúmulo de células que el sistema inmune de la paciente tuvo que sacar. ¿Para qué? Para combatir eso. Entonces, los antígenos bacterianos son transportados hacia el folículo y aquí los linfocitos se entrenan y se convierten en células plasmáticas y luego van a ser devueltas aquí en donde se necesitan. El sistema inmune, como si fuera una zona de batalla, moviliza recursos cerca de la lesión para formar células plasmáticas y anticuerpos específicos para ozonizar la contaminación bacteriana. Entonces, así luce una diverticulitis crónica en un paciente inmunocompetente. Un paciente que a pesar de que tiene divertículo, a pesar de que hay infección, el sistema inmune está defendiendo. ¿Okay? Puede comenzar a formar más folículos cerca y a seguir movilizando recursos para tratar de combatir esto. La presencia de estos folículos se denominará como mal adquirido. Las
aparición de folículos linfoides en la vesícula como colecistitis crónica folicular. La aparición de folículos en la tiroides como tiroiditis crónica de Hashimoto. La aparición de folículos en glándulas salivales o glándulas lagrimales como Sjögren. Y así. Pero, como son folículos, están en una localización no típica, mejor dicho, no normal, se configuran como mal adquirido. La gastritis crónica folicular es un precursor indirecto, ya saben, ya del carcinoma gástrico, pero también del linfoma gástrico, del linfoma folicular, del linfoma difuso. La tiroiditis crónica de Hashimoto se asocia frecuentemente a carcinoma papilar tiroides. El síndrome de Sjögren se asocia al linfoma de glándulas. La colecistitis crónica severa folicular se puede asociar con adenocarcinoma de Entonces, lo que sucede es que en los células terminales se están produciendo células, es decir, el proceso de duplicación del ADN está ocurriendo de manera acelerada. Y como ocurre de manera acelerada, se incrementa la chance de que ocurran mutaciones y se disparen los APONs para el cáncer. Acá. En el espectro de enfermedades autoinmunes encontramos enfermedades autoinmunes que pueden afectar la piel, como por ejemplo el lupus eritematoso, la esclerodermia, también llamada fibrosis sistémica, también algunos tipos de enfermedades autoinmunes menos comunes, como por ejemplo el líquen escleroso, el líquen sistémico, la psoriasis, etc. La mayoría de procesos inflamatorios que afectan a la piel van a localizarse en lo que se denomina dermis superficial, unión dermoepidérmica o en las células basales. ¿Okay? Es decir, la inflamación afectaría, uno, al epitelio basal, a toda la unión dermoepidérmica o a la dermis superficial. Acá tenemos un ejemplo de una piel que tiene infiltrados deficitarios en la interfaz dermoepidérmica y también infiltrados deficitarios difusos. Todos estos puntitos son linfocitos que están atacando la piel. Cuando los linfocitos comienzan a atacar la piel, se produce un hallazgo que se denomina degeneración vascular de las células basales. Es decir, las células basales, que deberían ser así, revoltas, continuas, comienzan a tener vacuolas. Y estas vacuolas son completamente anormales. No son específicas de ninguna enfermedad, son más un hallazgo. Todas estas células vasculares. Entonces, la degeneración vascular de la capa basal del epitelio escamoso indica un proceso de inflamación crónica activa que se puede vincular con lupus, con psoriasis, con líquen, etc. El proceso de inflamación aguda y crónica en las enfermedades autoinmunes pueden aparecer en cualquier tejido. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de una biopsia de endocervix, en donde normalmente hay un infiltrado polimorfo nuclear linfocitario en regular cantidad, porque se trata de estructuras expuestas al medio ambiente, pero que a veces pueden terminar convirtiéndose en una inflamación severa. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos uno, que eran estas células, ¿se acuerdan? Polimorfonucleares. Muy bien. Estos polimorfonucleares están combatiendo, o mejor
atacando el tejido epitelial, esto es tejido epitelial, y están causando una úlcera, una sinusitis visceral, ¿no? Microorganismos pueden generar esto, sí, el bacilo de Douglas, las tricomonas, las candidiasis, etc. Es un ejemplo de cómo el cuerpo, en este caso, o la región del endocervix, comienza a defenderse. Obviamente acá el infiltrado es más severo, donde hay ¿qué tipo de células de plasma? Un plasmocito, hay linfocitos y hay polimorfos nucleares. Es decir, tenemos un proceso inflamatorio agudo y crónico con los representantes principales, polimorfos, linfocitos y plasmocitos. Lo que ven acá es plasmocitos que están repletos de anticuerpos. Cuando un plasmocito pasa de ser una célula con núcleo excéntrico aloperinuclear a una célula rechoncha que presenta estas vacuolas coeosinófilas prominentes, se dice que está repleto de anticuerpos. Plasmocito con anticuerpos. Significa que estos plasmocitos están produciendo unos altos niveles de anticuerpos. ¿Okay? Acá tenemos un plasmocito prototípico, núcleo excéntrico, aloperinuclear. Acá tenemos un plasmocito o citoplasma lleno de anticuerpos. Esto es una inmunohistoquímica para P63, un marcador que nos ayuda a poner en evidencia el antígeno externo. El P63 nos ayuda a diferenciar lesiones que pueden ser inflamatorias, malignas, tipo epitelial o en este caso linfoide. Lo que se espera es que las células escamosas sean positivas para el marcador. Entonces acá vemos el ejemplo de epidermis positiva para el P63, que es el marcador de meter escamoso, y la dermis negativa, que es algo normal. Acá tenemos un caso muy interesante. Esto es un linfoma del paladar. El paciente muy probablemente tendría también una lesión premaligna, así como se la mostré antes, una inflamación crónica adquirida, pero que posteriormente se transformó en algo maligno. Como se habrán dado cuenta, aquí el tipo de célula que predomina es esta célula redonda, con un nucleolo prominente, que se abre paso en un patrón monoclonal, es decir, todas estas células se parecen. En cambio, en el proceso inflamatorio que han visto en la keilitis, vemos que no solamente está predominando un tipo de células, sino que hay más tipos, ¿no? Cuando una célula predomina, es decir, cuando hay varias células que se parecen entre sí, hablamos de clonalidad. Y esto es una evidencia de que se trata de un cáncer originado en el tejido linfático. Así luce una enfermedad maligna donde todas las células se parecen entre sí, y así luce un proceso inflamatorio. Y así luce un proceso inflamatorio en donde tenemos variabilidad de células, ¿no? Algunas son eosinófilos, polimorfos, plasmocitos, linfocitos, es decir, no hay clonalidad. Todas son diferentes, por lo tanto te ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de un proceso inflamatorio reactivo versus uno de plasma. A ver, hasta ahí vamos a hacer una evaluación